Esta mañana vamos a retroceder un poco en el tiempo porque en el último mensaje consideramos el nacimiento de Jesús en Belén, pero vamos a considerar en esta mañana un evento que ocurrió unos 6 meses más o menos antes de que Jesús naciera en Belén, y es el nacimiento de Juan el Bautista, y es en particular lo que sucedió 8 días después de su nacimiento, la circuncisión de Juan, que vamos a ver en esta mañana fue un evento atendido con varias señales proféticas. En la víspera de su crucifixión, Jesús habló con sus discípulos sobre un cambio muy grande que ellos estaban a punto de experimentar en su vida emocional y en su estado de ánimo. En Juan 16 compara este cambio que ellos van a experimentar al cambio que le viene a una mujer embarazada después de dar a luz un bebé. Primero, cuando está dando a luz, experimenta muchísimo dolor y angustia. Pero poco después, cuando ya ha dado a luz y ya ve el rostro de su bebé y ya le tiene cogido en brazos, se olvida completamente de su dolor y se llena de un gozo increíble, un gozo desbordante. Dice Jesús: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y lo que Jesús está diciendo es que realmente nuestras emociones son muy afectadas por lo que está delante de nuestros ojos. Entonces está diciendo, va a venir un momento cuando no podéis hacer nada más que llorar y lamentar y angustiaros por lo que veis, porque lo que veáis, porque vais a verme a mí crucificado, torturado, muriendo en una cruz, envuelto en lienzos, enterrado en una tumba, y eso os va a llenar de angustia y dolor. Pero después veréis algo que quitará completamente ese dolor y os llenará de gozo. Vais a verme a mí resucitado, glorioso, lleno de vida. Entonces nuestro estado de ánimo depende mucho de lo que tenemos delante de los ojos. Y esto es exactamente lo que vemos en la experiencia de Zacarías, en ese pasaje que hemos leído en esta mañana. Zacarías ha pasado unos meses, podemos decir, de angustia o de tristeza, porque ¿os acordáis de lo que le pasó cuando el ángel Gabriel se le apareció en el templo y le dio la promesa acerca del nacimiento de Juan? No respondió con fe y alegría, respondió con duda y escepticismo. Y exigió una señal para confirmar la promesa de Dios. Dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Y os acordáis de lo que dije acerca de estas palabras de Zacarías? Que parecen reflejar cierta amargura, porque él ha pasado toda la vida sin hijos y seguramente en su juventud él y su mujer oraron mucho al Señor que bendijera el vientre de Elizabeth y nada. Ella no dio a luz nunca. Entonces quizá en el corazón de Zacarías le entró cierta amargura, cierta desilusión con Dios mismo. Entonces cuando llegue el ángel a Gabriel y le anuncia ahora en su vejez el nacimiento de un bebé, pues su respuesta es, ¿cómo esperas que voy a creer eso? Fue una respuesta de incredulidad.
de escepticismo. Y Dios en su amor disciplinó a Zacarías juzgándole. No un juicio de retribución, porque no hay ninguna retribución que Dios manifiesta hacia sus hijos. Todo lo que hace es para su corrección, para su santificación. Entonces Dios reprendió a Zacarías quitándole el hablar. Y durante todos los meses del embarazo de su mujer, Elizabeth, él no pudo decir ni una palabra. Quedó mudo, totalmente mudo. Y se puede imaginar que fueron meses un poco tristes para Zacarías, porque mientras se iba creciendo, se fue creciendo el bebé en el vientre de Elizabeth, él no pudo reaccionar verbalmente, no pudo decir nada, observó todo, pero su silencio fue para él un constante recuerdo del pecado que había cometido, de que había pecado contra el Señor no creyendo su palabra. Pero fijaos en lo que pasa en este pasaje. De repente, la tristeza de Zacarías, suponiendo que estaba un poco triste sobre su estado, su condición, de repente va a cambiar en gozo en el momento de la circuncisión de Juan. Y de repente su lengua será soltada no solo para alabar a Dios, sino para profetizar. Va a profetizar delante de Dios. Él quedó mudo hasta este momento. ¿Y por qué se regocijó? Porque algo diferente vino delante de sus ojos. Cuando estaba fijándose en su pecado, su fracaso, su error, su incapacidad de hablar, pues estas son cosas tristes. Pero en el momento en que Juan fue circuncidado y él confesó, Juan es su nombre, y escribió esto en su tablilla, entonces vio algo. ¿Y qué es lo que vio? Yo creo que Juan vio en el nacimiento de este día, este niño, el amanecer de un día nuevo. No solo para él, no solo para su mujer y sus parientes y sus amigos, sino para todo el mundo. O sea, Juan reconoció de que con el nacimiento Zacarías reconoció que con el nacimiento de Juan estaban al borde de una nueva época de la historia, una época de gracia y de misericordia para todas las naciones, sin precedentes. Y cuando fijamos bien en esta escena, vemos que en esta escena hay múltiples señales apuntando lo que Dios va a hacer en esta época nueva. Hay varias señales que podemos describir como los rayos de un nuevo día glorioso. Nosotros todos hemos visto, ¿no? A veces levantándonos temprano, como antes de que se salga el sol, hay unos rayos que alumbran el cielo. Y esos rayos son un presagio de lo por venir, de lo que va a venir, porque dentro de unos minutos el sol saliente va a aparecer. Pues Jesús es el sol del mundo, Él es el verdadero sol, Él está a punto de aparecer en el mundo. Y en esta escena vemos esos rayos de luz señalando, profetizando acerca de lo que va a ocurrir. ¿Y cuáles son estas señales? 5 cosas nuevas que vemos en este pasaje. 5 cosas nuevas. Primero, un nuevo bebé. Segundo, lo que se puede llamar una nueva limpieza. Tercero, una nueva semana. Cuarto, un nuevo nombre. Y quinto, una nueva voz. Y vamos a considerar qué es lo que aprendemos de estas 5 cosas nuevas. Primero,
un nuevo bebé. Cuando llamo a Juan un nuevo bebé, no estoy refiriéndome simplemente al hecho de que esté recién nacido, sino que es nuevo en el sentido de ser único, extraordinario. Este no es un bebé cualquiera. Este es un bebé que ha nacido a una anciana que ya ha pasado la edad de poder tener hijos. Y ahí está en brazos de una mujer anciana y delante de su padre anciano, y digamos, pero esto es algo que va en contra de la naturaleza. Una pareja de su edad, tan avanzada en los años, eso no puede ser, no puede tener un recién nacido en brazos. Y tiene razón, eso va en contra de la naturaleza, porque es un milagro. Es un milagro, es algo, y un milagro por definición, es algo imposible que Dios hace, es algo que va totalmente en contra de la ciencia, obviamente en contra de las leyes de la naturaleza, porque os digo una cosa, no hay ninguna ley de la naturaleza por la cual una mujer que haya pasado la menopausia puede dar a luz un hijo. No es posible. No es posible, en el caso de Jesús, que un niño nace con cromosomas X y Y sin padre humano. Estas cosas no son posibles según la naturaleza. Pero ¿sabéis una cosa? Hay un Dios que está por encima de la naturaleza. Y este mundo es su creación. Y Él puede hacer cosas extraordinarias, cosas inéditas, cosas sobrenaturales y milagrosas. Y eso es lo que vemos en el nacimiento de Juan. Entonces, el nacimiento de este bebé, de una manera tan extraordinaria, es en sí mismo una señal del carácter extraordinario, sobrenatural y milagroso de la época de la historia que están haciendo. Porque cuando lo pienses bien, la conversión de cada ser humano es un milagro de Dios. No es algo que tenga explicación natural. El mundo intenta explicar la conversión en términos totalmente naturales y psicológicos. Pues sí, claro, él respondió así al Evangelio por su psicología, etc. Y la Biblia dice, no. Porque el hombre no se puede reducir a un organismo físico, un organismo psicológico. Es un ser espiritual. Y por naturaleza está muerto en los delitos y pecados. Y cuando una persona llega a confiar en Jesús de verdad, es porque ha habido una obra de resurrección que es totalmente sobrenatural y milagrosa. Como dice Pablo, hablando a los Efesios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora bien, la resurrección de Cristo, otra vez, no fue un evento natural. Cuando una persona muere, su cuerpo empieza a descomponerse enseguida, las células ya empiezan a descomponerse. Que Cristo resucitara lleno de vida es algo milagroso. Y Pablo está diciendo con toda claridad de que nuestra resurrección espiritual es igual, es un milagro, es algo que ocurre por virtud o en virtud de nuestra unión con Cristo en su resurrección. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así que toda la época que está
apareciendo en este momento, en esta escena, es una época milagrosa, señalada por un nacimiento milagroso, el nacimiento de Juan, de una mujer estéril. Es interesante porque Pablo, en su carta a los Gálatas, también describe esta época en términos de una mujer previamente estéril dando a luz bebés. Dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo habla aquí de dos mujeres, una con marido y otra que describe como desolada. Entonces, ¿quiénes son estas dos mujeres? La primera se refiere a Israel, o podemos llamarlo Israel según la carne, la comunidad de los judíos que vivieron bajo el antiguo pacto. Dios entró en un pacto con ellos, pero esa nación siempre quedó pequeño. Quedó pequeño porque fue una nación rebelde, frecuentemente juzgada por Dios, llevada al cautiverio, y el número de verdaderos creyentes en la nación en muchos momentos de la historia era un pequeño remanente. Entonces, aunque tenía marido, porque Dios se describía como el marido de Israel en el Antiguo Testamento, esa mujer, Israel según la carne, tuvo pocos hijos. ¿Quién es la mujer desolada? Yo creo que se refiere a la iglesia del Señor Jesús, que en sus inicios o su principio era una comunidad chiquitín. Vemos solamente 120 personas reunidas en el aposento alto. Y sin embargo, como esa comunidad no es una comunidad carnal, es una comunidad creada por el Espíritu de Dios, es Israel según el Espíritu, esa comunidad es nacida, sostenida y aumentada milagrosamente por la obra del Espíritu. Y por eso dice Pablo, regocíjate, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y hoy en día podemos ir a cualquier continente de este mundo y encontraremos a creyentes en Jesucristo, porque la mujer previamente desolada ha dado luz a millones y millones de hijos en todo el mundo. Y todo eso vemos profetizada en el nacimiento de Juan, de una mujer previamente estéril y desolada, y ahora da a luz un bebé. Entonces vemos un nuevo bebé aquí, pero en segundo lugar, vemos una nueva limpieza. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al rito de la circuncisión. En el 8º día, circuncidan a Juan, conforme a la costumbre de los judíos. Y la circuncisión era un rito de limpieza, un rito higiénico que obviamente implica quitar el prepucio del órgano varonil de un niño. Y este rito, porque es una señal curiosa, ¿no? Dios escogió la circuncisión para ser la señal del pacto abrahámico. ¿Por qué escogió esta señal? Porque el pacto abrahámico, al centro, al corazón del pacto abrahámico, es una promesa acerca de la simiente de Abraham. De que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso la señal de ese pacto fue una señal que implicaba cortar el prepucio del órgano varonil. Y eso apuntaba o señalaba a Jesús, que es la simiente de Abraham
por excelencia. Entonces, la circuncisión era en sí misma una profecía acerca de la venida de Jesús. Era una señal de la promesa de Dios. Pero al mismo tiempo, la circuncisión señalaba la necesidad de cada judío y de cada persona realmente de experimentar otra limpieza, que es una limpieza de corazón. O sea, la circuncisión es un cuadro simbólico de lo que tiene que suceder en lo más profundo de nuestro ser para gozar de una buena relación con Dios, para poder tener comunión con Él. Y es que Dios tiene que limpiarnos por dentro. Y por eso en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recuerda al pueblo de Israel acerca del favor divino que ellos han recibido, y les recuerda cómo Dios amó a sus padres y eligió a sus descendientes para que fueran su pueblo especial, les dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, tenían que experimentar esta limpieza. ¿Cómo puede uno limpiar su corazón? Pues en último término, el hombre es incapaz de limpiar su propio corazón. Lo único que puede hacer, pero solamente por la gracia de Dios, lo puede hacer es humillarse delante de Dios y pedir: Señor, límpiame. Por eso la Biblia reconoce que en último término Dios es el que limpia el corazón. Si una persona llega a humillarse delante de Dios y pedir la limpieza de corazón, es porque Dios mismo ha producido en él esta actitud humilde. Por eso la Biblia dice, profetizando acerca del futuro, Moisés les dice a los judíos, dice: hasta ahora Dios no os ha dado un corazón circuncidado, porque estáis todavía revolcándoos en vuestra inmundicia. Pero algún día, dice, circuncidará Jehová de tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esta profecía se cumple a la perfección en términos del nuevo pacto que Dios establece con el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Jeremías profetiza acerca de un nuevo pacto. El antiguo pacto al final fracasó porque Dios administró la ley, pero externamente a un pueblo carnal en tablas de piedra. Y todo lo que nos llega externamente no puede cambiarnos por dentro. Aunque los 10 mandamientos anunciaron las demandas de Dios, la justicia de Dios, y todos son buenos, todos son mandamientos buenos y santos, pero una fuerza externa en tablas de piedra no puede cambiar el corazón del hombre, porque por naturaleza el corazón es tan duro como una piedra. Por eso Dios profetizó el nuevo pacto. Él iba a escribir directamente en el corazón humano, con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo, su ley. Iba a hacer Él una limpieza de corazón. Y eso es lo que ha experimentado cada cristiano verdadero. Cada creyente ha sido limpiado por dentro por el Espíritu de Dios al confiar en Jesús. Dice en el libro de los Hechos, Dios ha purificado los corazones de los que creen. Ha circuncidado sus corazones. Al cortar de ellos esa
lo que la Biblia llama el cuerpo de pecado. O sea, el cuerpo del creyente antes de nacer de nuevo es un cuerpo entregado, totalmente dominado por el pecado. Pero en la regeneración, cuando Dios nos hace nacer de nuevo y corta de nosotros esa inmundicia y nos recrea, nos crea de nuevo, somos creaciones nuevas. Y esto es lo que Pablo llama la circuncisión de Cristo. Hablando a los colosenses, Dios dice, en Él, es decir, en Cristo, fuisteis también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente a Él. Entonces, otra vez vemos que este nuevo bebé, recibiendo una nueva limpieza, la limpieza de la circuncisión, todo eso está señalando la nueva era que está amaneciendo en este momento. Una tercera cosa nueva, la nueva semana. ¿En qué día de la semana, o cuántos días después, digamos, cuántos días después del nacimiento del bebé tenían que circuncidar al bebé? ¿Quién se acuerda? Fue en el octavo día. Y esto es muy significativo. ¿Por qué el octavo día? Dios especificó que la circuncisión tenía que llevarse a cabo en ese día. Curiosamente, la medicina moderna ha descubierto algo interesante sobre el octavo día, que los judíos no podían saber, pero que la medicina moderna sí sabe. Y es que la vitamina K, que es algo necesario para que la sangre coagule, pues no se produce en cantidad suficiente para hacer cualquier operación, normalmente hasta entre el quinto y el séptimo día. O sea, entre el quinto y el séptimo día es cuando el nivel de vitamina K en el niño recién nacido ya basta para hacer una operación de sangría, de cortar y que implica sangre. Entonces, el octavo día es el día idóneo para hacer la circuncisión, por esa razón, porque antes podría ser un poco peligroso. Pero no creo que esto sea la razón principal. Creo que la razón principal es el simbolismo del octavo día, porque representa el primer día de una nueva semana. Acordaos de que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. O sea, la primera creación quedó completamente terminada, perfecta, al final del 6º día, y por eso Dios descansó el 7º día. Pero ¿qué pasó con esa primera creación? Pues cayó bajo lo que Pablo llama la esclavitud de corrupción por causa del pecado del hombre. Y por eso Dios propuso hacer una nueva creación. Y esa nueva creación comienza en el octavo día. O sea, el primer día de una nueva semana. Curiosamente, ¿en qué día fue resucitado Jesús? El primer día después del día de reposo. O sea, Cristo fue crucificado en el 5º día, viernes, entonces descansó en la tumba el sábado, y no, tengo mis días confundidos, pero quiero decir que él fue crucificado el viernes, descansó en el sábado en la tumba y resucitó el siguiente día, el primer día de una nueva semana, que es el octavo día.
el día de un nuevo principio, una nueva creación. Y por eso, como la circuncisión simboliza esa limpieza y esa nueva criatura que nace juntamente con Cristo, se hizo en el 8º día, siempre. Y vemos en esto otra señal. La próxima señal es un nuevo nombre. Y esto es lo que vemos con Juan, ¿no? Hay algo nuevo en el sentido de algo novedoso, algo sorprendente del nombre Juan. ¿Por qué? Porque en aquel entonces lo más normal es que el hijo primogénito de una pareja recibiera el nombre del padre. Y cualquier niño, si no recibiera el nombre del padre, normalmente recibía el nombre de un pariente cercano. Y el padre tenía el privilegio de nombrar o de darle el nombre al niño. Pero obviamente nadie podía preguntar a Zacarías en este momento, ¿qué quieres llamarte a tu niño? Porque no podía hablar. Entonces, los parientes, los amigos que estaban alrededor, ellos de forma un poco presunciosa, ya decían, pues obviamente él quiere llamarle Zacarías, ¿no? Pero, ¿qué es lo que leemos aquí? Dice, los que vinieron para la circuncisión del niño le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. ¿Por qué Juan? Porque este es el nombre que el ángel Gabriel había indicado, que tenía que ser llamado Juan. ¿Y qué significa Juan? El Señor es bondadoso. Porque esta nueva época que nace es una época en la que se magnifica de forma extraordinaria la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Y por eso Juan, que nace no solo como un profeta, sino como el heraldo de esta nueva época, tiene un nombre apropiado, un nombre armonioso con la época que está anunciando. El nombre Juan, el Señor es bondadoso. Entonces ellos quedan sorprendidos, dicen, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Pensaba que la mujer había perdido la cabeza. Entonces, ¿quieren ver qué es el nombre que el padre quiere? Le dan una tablilla. ¿Y qué pasa? El padre escribe, yo quiero llamarle Juan. No. Dice, Juan es su nombre. Y es interesante porque es muy interesante lo que está pasando aquí. Zacarías quedó mudo por su incredulidad, por dudar de la palabra de Dios, la promesa de Dios y la bondad de Dios. ¿Y qué pasa? En este momento, la única manera para que su boca muda se abra es que él tiene que demostrar fe. Y esto es lo que hace. Al decir Juan es su nombre, está reconociendo que él no va a dar el nombre al niño. El niño ya tiene nombre. Un nombre dado por Dios mismo. Pero ¿sabéis otra cosa que es preciosa aquí? Está confesando la bondad de Dios. Está diciendo, el Señor es bondadoso. Es su nombre. En otras palabras, yo confieso la bondad de Dios. Yo confieso que este niño es la manifestación de la bondad de Dios a mí, a mi mujer,
a vosotros, a todo el mundo. Y en este momento se le quita este silencio triste de 9 meses y empieza a hablar, y no solo hablar, alabar a Dios y profetizar acerca de las glorias de la nueva era que está ahora naciendo con el nacimiento de Juan. Y esto nos lleva a la quinta señal, una nueva voz. Este es el elemento culminante que vemos aquí. Como te digo, Juan quedó mudo por su incredulidad, pero leemos en el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. El momento ha llegado para que Juan pueda hablar. Y yo creo que aprendemos algo que realmente es de aplicación a cada uno de nosotros. Cuando nuestros corazones se llenan de incredulidad, escepticismo, duda, ¿qué pasa con nuestra boca? Dejamos de orar, dejamos de alabar, dejamos de dar testimonio a otros. Pero cuando Dios nos quita este espíritu de escepticismo y nos llena de fe en su palabra y fe en su bondad, no podemos retener las palabras. Nos desbordamos de palabras de gratitud, de alabanza, de adoración. Tenemos un deseo de hablar con los demás acerca de Cristo, de hablar a los demás acerca de nuestro Dios tan grande, tan bondadoso, tan maravilloso. Y no nos avergonzamos, porque nuestros corazones están llenos de fe. Así que, hermanos, vemos en estas 5 señales los rayos de un nuevo amanecer. El sol saliente está a punto de aparecer en el horizonte. Pero primero vienen esos rayos anunciando la llegada del Mesías, del reino mesiánico. ¿Y qué es lo que estos 5 señales enseñan a nosotros? Pues yo creo que están llamándonos, todas estas señales están llamándonos a caminar en la conciencia de lo novedoso, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y del reino del que nos ha hecho partícipes. Porque si hemos creído en Jesucristo, eso quiere decir que por la gracia de Dios hemos entrado ya en el reino de Dios. Un reino que solo se manifestará en todo su esplendor con la segunda venida de Cristo. Pero ya en este mismo momento, en esta misma época presente, en medio de la maldad y la incredulidad del mundo, los poderes de la era venidera están obrando en nosotros. Dice Pablo que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo y el Espíritu está obrando en nosotros a fin de que andemos en novedad de vida. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 6. Si hemos sido unidos juntamente con Cristo en su muerte, entonces claramente hemos sido unidos a Él en su resurrección. Hemos salido de la tumba en la que antes estábamos. Dios nos ha dado vida nueva y quiere que andemos en la conciencia de esta vida nueva. Por la obra de Cristo nos ha hecho ciudadanos del siglo venidero. Y ya empezamos a experimentar los beneficios, las bendiciones espirituales de este siglo nuevo. Dios ha circuncidado nuestros corazones, ha purificado nuestros corazones por fe. Eso no quiere decir que no tengamos aún el remanente de la carne, porque cuando Dios nos regenera, tenemos que entender una cosa muy bien.
Cada creyente ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en regenerarnos, Dios nos ha hecho dar la espalda al pecado y a la antigua naturaleza en Adán, para que no andemos más en el pecado. Es como si fuéramos soldados romanos y hemos clavado a la cruz esa antigua naturaleza que nos llevó por los caminos del pecado. Y hemos clavado a la cruz esa antigua naturaleza, ha sido crucificada para ya no dominarnos, pero no ha sido erradicado. No ha muerto completamente, está muriendo. Por eso no debemos y no podemos darle alivio de sus dolores de muerte. Tenemos que dejar que la carne muera, no cediendo a sus demandas, no alimentándolo, dándole de beber. Tenemos que decir no. Y podemos hacerlo porque tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios, que nos fortalece y que nos capacita a andar en novedad de vida. Así que estamos andando en novedad de vida. Dios ha circuncidado nuestros corazones, nos ha dado un anhelo y un índole para buscar a Él, algo que el hombre no regenerado no tiene. La persona muerta en pecados y delitos no tiene ningún deseo de buscar a Dios. Pero Dios ha puesto en nosotros esto. Nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Nos ha hecho partícipes en el 8º día, el día de la resurrección. Nos ha dado también un nuevo nombre. Y sí, me olvidé de hablar de esta señal. Bueno, sí hablé de que Juan es un nuevo nombre, ¿no? Un nombre novedoso, porque no pertenecía a ningún pariente de Elisabet o de Zacarías. Pero ¿sabéis una cosa? La Biblia dice que Dios a cada creyente le da un nuevo nombre. O sea, hemos recibido un nombre por naturaleza, que es nuestro nombre natural, el nombre que nuestros padres nos pusieron. Pero la Biblia habla de un nuevo nombre que solamente Dios sabe y que nos va a revelar en la gloria. Leemos acerca de esto en Apocalipsis 2, cuando dice Jesús a las iglesias, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿A qué se refiere todo eso? Obviamente hay simbolismo aquí. Esa piedra que es blanca, ¿por qué blanca? Para representar la pureza, la santidad del pueblo de Dios. Los sumos sacerdotes bajo el Antiguo Testamento llevaban piedras en el pectoral. Tenían 12 piedras con el nombre de cada tribu escrito en las piedras. Pero ahora Jesús nos dice que en el reino eterno nos pasará una piedrecita blanca con un nuevo nombre, y solamente nosotros conoceremos ese nombre. ¿A qué se refiere eso? Yo creo que quiere decir que Dios está ahora, a partir del momento que nacemos de nuevo, Dios está moldeándonos y formándonos para alcanzar un estado de gloria que nosotros todavía no podemos imaginar, para hacer de nosotros trofeos de su gracia. Y todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Sabemos que no somos lo que fuimos, gracias a Dios. Aún no somos lo que seremos, lo que debemos ser, pero algún día llegaremos a la meta y llegaremos a un perfecto autoconocimiento. Entenderemos lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, la persona que Él estaba formando y moldeando, porque habremos llegado ya a esa meta.
y tendremos un conocimiento de nosotros mismos. El apóstol Juan habla de este día en su primera epístola, cuando dice lo siguiente. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese momento, cuando vemos a Jesús tal como Él es y somos transformados completamente a su imagen, ese es el momento que recibimos esa piedrecita blanca con ese nombre que ningún otro sabe. O como Pablo, el apóstol Pablo, lo describe en su primera epístola a los Corintios. Dice Pablo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Qué maravilla! Este es el nuevo nombre que nos espera a todos los que somos creyentes. Así que, hermanos, Dios quiere que andemos en la conciencia de esta novedad de vida. Yo creo que quizá la razón principal por la que caemos en la depresión, en la tristeza en nuestra vida cristiana a veces es eso, que nos olvidamos o apartamos la vista de estas realidades, de lo que Dios está haciendo en nosotros para que entremos más y más y más en esta novedad de vida. Y lo que debemos llenarnos de alegría es saber que esta novedad no solamente nos ha venido a nosotros, sino ha venido al mundo. Al mundo. O sea, eso debería llenarnos de optimismo. Es cierto que vemos en este mundo muchísima maldad, muchísimas personas sin el conocimiento de Dios. Pero sabemos la promesa de la Biblia. Y es que el plan de Dios es que personas en todo el mundo lleguen a conocer al Señor Jesús. Y hay promesas que deberían hacernos cantar. Escucha, por ejemplo, esta promesa de Habacuc, el profeta Habacuc. Dice: siempre escribo mal mis citas, pero habla de que la tierra será llena del conocimiento de Dios como los mares están llenos del agua. Sabemos que el reino de Cristo no puede ser derrocado, no puede ser impedido en su crecimiento. Al fin y al cabo, ese reino se extenderá hasta lo último de la tierra y no hay nadie que puede impedir este avance, como leemos en el profeta Isaías y el versículo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fijaos en esto: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta es la imagen del futuro que tenemos que colocar delante de nuestros ojos todos los días. Cristo está sentado ya sobre el trono. Cristo, su reino se está extendiendo hasta lo último de la tierra.
Y esta novedad significa que las tinieblas ya va pasando y la verdadera luz va brillando. Y nosotros estamos andando en esta luz. Nosotros estamos andando en esta novedad. Oh, cuánta consolación, hermanos, debemos tener de esto. La nueva era en Jesucristo ha amanecido para todas las naciones. Estas bendiciones mesiánicas se ofrecen a todo el mundo. Se prometen a todos los que estén dispuestos a dar la espalda al pecado y mirar al Salvador para la salvación. Este es el anuncio que tenemos que llevar a las naciones. Hay uno que ha muerto en la cruz por pecadores y no importa quién seas, cuál sea tu trasfondo, cuál sea tu estirpe, Cristo está presente y extiende la invitación, y extiende esa promesa a ti, que si tú vienes a Él, serás salvo. Qué buena noticia tenemos que llevar al mundo. Y hermanos, tenemos que proclamar este mensaje porque no hay otro. Esta es la única esperanza del mundo. Y esta es la esperanza que mora en nuestros corazones, porque hemos entrado en esta novedad de vida. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por habernos hecho tus herederos y partícipes en este reino que durará para siempre. Y lo dilatado de este reino es sin límites, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Gracias que tú nos has llamado por la palabra del Evangelio, pero ayúdanos a entender, Señor, que ser miembro de una iglesia no es ser miembro de un hospital, principalmente. Es ser miembro de un ejército. Y ayúdanos a ver nuestra propia iglesia, no tanto como un hospital de enfermos, sino como un cuartel militar para un soldado llamado para llevar este mensaje al mundo. Oh Señor, danos esta ambición, este celo, esta meta tan enaltecida para dirigir nuestras vidas. Ayúdanos a ser diligentes en dar testimonio de ti a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Ayúdanos a tener tanto gozo en el Señor que no podemos callar la boca. Oh Señor, gracias por tu victoria sobre nuestros enemigos. Gracias por tu resurrección. Y gracias por habernos hecho partícipes en esta resurrección y toda la vida que sigue fluyendo de esta unión que tenemos contigo. Oh Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.